Espasmos y lumbagos, la mayoría de todos, la gente, lo hemos experimentado, hemos sentido su dolor, que nos duele la espalda, pero no sabemos identificar concretamente cuál es la diferencia entre un lumbago y un espasmo. Jacqueline Salazar nos va a contextualizar en esta nota. El lumbago es ese dolor en la parte baja de la espalda por lesiones musculares, levantar objetos muy pesados o tener malas posturas, que luego limita el movimiento y puede durar días o semanas. En ocasiones es asociado a algún padecimiento de los riñones. Un espasmo es una contracción que resulta de un momento a otro, es involuntario, doloroso en uno o más músculos, descrita también como calambre, tirón o el famoso tengo un mico. Puede afectar músculos esqueléticos o vísceras. Se presenta por segundos hasta minutos y quizás todo el día. Su causa puede ser por fatiga, deshidratación, estrés o causas neurológicas. De todas maneras, aquí en estudio están los especialistas para profundizar en este tema. Tú lo has dicho, Jackie, aquí en el estudio están los especialistas para hablar sobre este tema. Seguramente muchos de ustedes televidentes han dicho, ay, me duele aquí, o ay, me duele acá más abajito, y este dolor de dónde salió, cómo hago, y hacen cosas completamente contrarias a lo que se debería hacer para aliviar ese dolor o para entender lo que está generando para que no se vuelva una situación crónica. Y por eso hoy en nuestro martes de salud profundizamos sobre los espasmos y sobre los lumbagos. Mándenos ya mismo todas sus preguntas y testimonios, que tenemos a una gran invitada para responderlo. Se trata de la fisioterapeuta María José Delgado. Fisio, bienvenida. Hola, María José. Buena Hola, energía, me encanta tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Pues hablemos, Doc, ya Jackie nos contextualizó un poco sobre qué son espasmos, qué son lumbagos, qué son molestias musculares diferentes, ¿cierto? Hablemos de esas causas más comunes. Empecemos, si quieres, por los espasmos, porque seguramente muchos hemos sentido un dolor de la nada, dormimos mal, en una mala postura y amanecimos mal, o hoy que hay jornadas también laborales tan extensas, o el celular, que uno de pronto tiene malas posturas. ¿Cuáles son esas causas que generan cada vez más espasmos y este tipo de molestias musculares en las personas? Bueno, hoy en día es uno de los diagnósticos más frecuentes y según la OMS es el diagnóstico que genera más discapacidad a nivel entre los 50 y los 55 años. A mí me ha causado mucha curiosidad, pues he tenido la ventaja de trabajar con especialistas en columna, que la gran mayoría de personas siempre llega por un diagnóstico, pero cuando nos vamos a esa valoración integral podemos encontrar que hay muchas otras alteraciones. Y como lo decías anteriormente, sí, una de las principales males hoy en día son los dispositivos tecnológicos. ¿Por qué? Porque casi siempre llevamos nuestra cara o nuestros ojos a buscar el dispositivo. El fenómeno de los cabezagachados. Algo así, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos los ojos al dispositivo, pero nunca llevamos al dispositivo a nuestros ojos. Y eso hace de que nuestra cabeza genere mucho más peso con mayores grados de inclinación, pues porque ella tiene que vencer la gravedad, tiene que poder sostener ese movimiento en un tiempo y pues nosotros pasamos N cantidad de tiempo en el teléfono. Entonces, sí, pues digamos que hay una gran diferencia entre un espasmo y un lumbago. Entonces, cuando hablamos de espasmos son esos tironcitos o esas sensaciones como ahí en ese momentico que se dio, como que ay, no me impidió moverme, esa sensación como de tensión que hace que me acomode de alguna u otra manera, pues porque estoy haciendo una posición inadecuada durante un tiempo X. Y un lumbago ya es en una sola ubicación, es un diagnóstico médico en donde se da con mayor frecuencia en la parte baja de la espalda o en la parte media de la espalda, como arribita de los glúteos, de todas esas zonas. Y pues hoy en día la gran mayoría de personas nos paramos mal, levantamos objetos del piso mal, nos agachamos mal. Nos sentamos mal. Nos sentamos mal, nos dormimos en unas posiciones inadecuadas. Ese es mi pan de cada día.
Sí. Bueno, ¿En qué Doc, momento? hay muchas personas que atribuyen esto a otros problemas en su salud. Hablo de muchos, pero muchos en el mundo atribuyen los problemas de espasmos o de lumbagos a el tema del sobrepeso, uno, y el sedentarismo, otros, que los dos no tienen nada que ver en este caso porque muchos somos sedentarios frente al trabajo o el tipo de trabajo que tenemos. Entonces hay personas que 8 horas son sentadas enfrente de un computador. Y uno dice, esto está bien, está mal, cómo funciona, cómo evitarlos. Y las otras personas pues atribuyen esto al exceso de peso en algunas oportunidades. Y entonces, claro, va a ser mucho más difícil de todo. Cuando se agachan por algo, pues se quedan ahí como que congelados. Y hay un problema, hay una relación bien grande frente a este problema. Hablemos un poco del sobrepeso y el sedentarismo. Bueno, esos son dos factores como principales para el desarrollo de muchas patologías y obviamente en este caso la parte de las lumbalgias se ve muy afectada ya que es la zona central del cuerpo. Entonces el cuerpo pues recibe fuerzas por superior y fuerzas por inferior. Entonces, como lo decías anteriormente, pasamos 8 hasta 10, 15 horas sentados. Algunas personas, pues, más del trabajo, llegan a la casa, a hacer actividades en la casa, doblar ropa, bueno, N cantidad de cosas, pero nunca somos conscientes en la forma en la que nuestro cuerpo está durante ese tiempo. Nosotros no vamos a poder vencer esos tiempos de los trabajos, pero sí podemos ser un poquito más conscientes durante esos tiempos cuál sería la forma adecuada de sentarnos, qué accesorios podemos empezar a usar para poder sentarnos de una buena manera, qué tiempos o qué pausas debo de realizar durante esas 8 horas, así sean segundos para cambiar la postura, para dejar de relajar un poco el músculo. Entonces, pues no podemos decir que sean como contradictorios el sedentarismo o el sobrepeso o la obesidad en estos diagnósticos, ya que la sumatoria de todos ellos hacen de que esos diagnósticos sean muchísimo más rápidos en salir o sencillamente se prolonguen en un tiempo determinado. Cabe aclarar también que las personas con obesidad o aumento de los pesos, pues el cuerpo biomecánicamente no está creado para cargar ciertos pesos. Entonces lo que hace esa biomecánica es transformarse, empezar a modificar, a abrir posturas, a que el cuerpo pueda con toda esa masa que hay, y ahí es donde salen las típicas hernias discales, en donde salen los lumbagos, en donde salen los dolores de rodillas, los dolores de cabeza. Entonces sí son factores que digamos están muy lejanos, pero a la final uno depende del otro. Entonces, el sedentarismo provoca de que no haya consumo de energía, pero también provoca que haya mucha ansiedad, pues porque estoy en una misma posición, en un mismo lugar, entonces hay más consumo de alimentos que te generen placer, más no que te generen nutrición en el cuerpo, la cual conlleva aumento del peso y pues ambos factores lejos, pero juntos generan un diagnóstico como una lumbalgia. Bueno, María José, frente al dolor de un lumbago o de un espasmo, hay mucha gente que dice, no, pues yo me pongo un parchecito caliente o una loción de esas que uno se aplica y eso es caliente, le quema a uno la piel. Mentolada. Pero tú como fisioterapeuta, realmente, ¿qué recomendarías para tratar estos dos tipos de lumbago o espasmo? Bueno, yo en mi consulta tengo algo como muy característico y es más movimiento, menos dolor. ¿Qué conlleva eso? De que en algunas ocasiones esos procesos terminan siendo placebos o momentáneos. Los antiinflamatorios, el calor, el frío, todo eso nos va a ayudar con el momento agudo, con el dolor, con la sensación limitante en el momento del dolor, con ciertas cositas, pero no nos va a ayudar a permanecer con una sensación diferente. Entonces es primero pues ser conscientes que en algunas ocasiones hacemos muchos movimientos muy repetitivos o tenemos posturas inadecuadas o sencillamente hay algunas alteraciones biomecánicas que ya hacen que pues tengas que hacer otro proceso, un proceso de rehabilitación o un proceso diferente, pues porque sencillamente si no cambias esa biomecánica no va a haber un cambio. Pero la gran mayoría de veces es más movimiento, menos dolor, un movimiento más consciente, un movimiento más
enfocado a las necesidades que presentamos. Por ejemplo, frente al lumbago, entonces más movimiento en cuanto a espalda, de los músculos de la espalda, hacer más ejercicio. Exacto. Digamos que tenemos muy polarizado el hacer ejercicio o hacer actividad física, entonces iniciamos año, iniciamos vida fitness y nos vamos a ir a meter a un gimnasio, pero las bases o nuestro cuerpo no está adaptado para hacer ejercicio, porque ni siquiera podemos con el consumo de actividad física diaria, que son ciertos criterios que la OMS durante los últimos años se ha enfatizado mucho para prevenir ese sedentarismo de una manera más consciente, de una manera más de hábitos. Entonces, alguna de las cosas que yo siempre les reitero a mis pacientes, no me interesan que no haga ejercicio, obviamente todos necesitamos llegar a esa etapa, pero lo más importante es ser una conciencia de movimiento. Levantarnos y hacer unos movimientos, o sea, ser conscientes de las partes de nuestro cuerpo para así poder empezar a usar esas partes, pues porque llegamos, nos levantamos, nos bañamos, nos vamos a trabajar, pasamos el tiempo ahí en una silla haciendo las cosas, malas posturas, no tenemos la ergonomía necesaria para que nuestro cuerpo esté adaptado. Y eso hace que pues haya mayores cargas y con el tiempo pues De que sea pasen más dolor. cosas. Doc, me parece fundamental que digas eso porque yo creo que en el tema de prevención, que siempre lo destacamos mucho en nuestros martes de salud, no espere a que el diagnóstico le dé más duro o que tal vez llegue a una etapa crónica o estas cosas, sino que de qué manera podemos prevenirlo. Y me encanta que digas lo del ejercicio y lo del movimiento porque hay algo espectacular, es que yo no sé ustedes chicos, de pronto por lo que uno consume en redes, a mí cada rato me salen recetas saludables y estiramientos de nuestro cuerpo. Entonces hay algunos movimientos que no son necesariamente tal vez actividad física, ir al gimnasio y esto, pero que ayudan a activar nuestros músculos para disponer el cuerpo a la jornada laboral o a lo que vayamos a hacer. Hay unos ejercicios o estiramientos intermedios muy cortos que podemos hacer, las famosas pausas activas. En la tarde o en la noche cuando terminemos o antes de acostarnos hay otro. Hablemos de qué generan estos estiramientos o estos ejercicios, Doc, en el cuerpo y por qué tan fáciles de hacer, pues no los hacemos, cómo implementarlos. Bueno, la implementación es un poco compleja. Es como lo más difícil es adquirir el hábito. Pero cuando empezamos a sentir una sensación diferente, pues el hábito se nos vuelve como esa medicina del Dolex cuando tengo el dolor o cosas así. Pero, ¿cuál sería la idea? Pues como que al inicio del día movilizar todo el cuerpo, porque es que nosotros no solamente somos la zona lumbar o la zona cervical o las rodillas o las plantas de los pies, nosotros somos la integralidad de un cuerpo completo. Entonces, el simple hecho, yo siempre recomiendo un ejercicio en la mañana, que es, por ejemplo, las manitos en la pared y mover la cadera como si fuésemos a hacer una sentadilla, y ahí estás moviendo toda la cadena posterior, estás estirando, estás activando toda esa zona que es la que más carga tiene durante el día, y así pues empiezas a sentir diferente y empiezas a mover tu cuerpo, porque lo que pasa en algunas ocasiones es que el cuerpo se adapta a ciertos movimientos. Entonces, el cuerpo pierde el 100% de su base, pues porque no la usamos. Entonces, nosotros empezamos a usar el 80, el 70, el 60, el 50 y con eso nos quedamos todos los días. Y el cuerpo se va acostumbrando entonces y ahí es donde vienen estos problemas como el lumbago. Podemos empezar a desmitificar, pero con acciones contundentes. Hay algo que me enseñaron cuando yo estudiaba. Yo estudiaba en un colegio que tenía unas bases cristianas, ¿no? Y entonces eran pero muy pendientes con la presentación personal y la higiene de la postura. Me acuerdo tanto que en las máquinas de escribir nos teníamos que sentar con la espalda supremamente derecha. Esta profesora que está en el cielo, ya se llama Seida, decía, por favor. Y entonces ella iba con una regla, por favor. Y yo me acostumbré toda la vida. De hecho, yo tengo un problema porque la gente piensa que yo miro por encima del hombro, pero es mentira. Ella siempre decía, debe tener el mentón por encima de la gente, decía ella, pero no por mal, por una higiene postural. Hablemos de cosas comunes para que vamos haciendo esto más práctico. Cuando uno se sienta, nosotros tres, por lo general, todo el tiempo nos sentamos con el pie cruzado y hacemos esto. Cambiamos de un lado a otro. Eso a mí me dijeron en algún momento que estaba mal. ¿Eso está mal? Por ejemplo, al sentarnos, para hacer varios rapidito, ¿eso está mal? Digamos que no es malo
si lo estás cambiando permanentemente, porque eso hace que la postura se va modificando, pero cuando lo prolongas en un tiempo muy largo durante el día, sí termina afectando, pues porque sencillamente vas a sobrecargar más un lado que el otro. Obviamente, pues la naturaleza del cuerpo sería sentarnos con el peso equilibrado sobre nuestra cadera y empezando que no sentarnos sobre los glúteos, sino sobre los isquios, sobre los huesitos que están debajo de nosotros. Sí. Y así se obliga el cuerpo a estar completamente derecho. Vamos con otra que es muy común en los niños. Cuando uno sienta a un niño, el niño por lo general sube los pies y hace esto está Ay, bien, a mí me encanta esto sentarme está así, me mal. parece tan cómodo. ¿Esto qué? Lo mismo, digamos que a la final el cuerpo tiene ciertos movimientos, pero ¿qué ventajas tiene un niño en comparación a nosotros? Pues la flexibilidad. Para mí, para las posiciones en las que yo manejo en mi consulta normalmente, que una persona se me llegue a sentar así, eso me quiere decir que tiene una muy buena flexibilidad y de hecho obliga a que la espalda esté bien sentada. Pero uno después de los 20, 25 pierde mucha flexibilidad pues porque no lo habitúa y pues ya no tiene la capacidad de hacerlo. Pero no es que esté bien o mal en tiempos cortos, todo termina siendo como dependiente de la cantidad de veces que lo hagas durante el día. Hay otra que es muy común y que quisiera que hoy nos explicara María, y es cuando uno se le cae algo. Digamos que se me cayó el celular. ¿Cuál es la forma correcta de levantarlo? Aquí me voy a poner de pie, pero para no salirme del plano voy a esperar a que mi compañero lo prepare. ¿Listo? Entonces, si se me cae el celular, a mí sí me enseñaron que uno debía agacharse completamente y no hacer esto. Pero, ¿cómo debe hacerlo? Bueno, yo... Pero me lo recoge. Claro, yo a mis pacientes siempre les digo como que no, pues para cuidar siempre esa postura es más fácil y hacer más conciencia llevar una piernita adelante y bajar y recoger. Muchas gracias. ¿Qué hace que esa pierna lleve adelante y la otra esté atrás? Pues que sencillamente yo no voy a poder hacer ese movimiento y Esa generar esa curvatura inadecuada sobre mi espalda. Otra de las ocasiones es, por ejemplo, siempre ser conscientes en abrir un poco más las piernas para poder bajar de una manera, pues, Como derecha. una sentadilla. Exactamente. Pero la gran mayoría de personas en algunas ocasiones hacemos una sentadilla más con la zona lumbar que con la propia cadera, porque hoy en día pues casi no tenemos movilidad de cadera. Una última que me parece muy importante y esta es siendo empático frente a la labor de muchas personas. Muchas, pero muchas personas en nuestro país trabajan de pie y de pie todo el día. Y entonces uno dice, cuando uno trabaja de pie, ay, no, yo digo, Dios mío, mira, yo me muero por ahí una horita de pie y yo digo, mis varices. Yo siempre pienso, yo pienso en otras cosas. Pero esto tiene mucho que ver con muchos problemas que también surgen a partir de tanto tiempo, cómo funciona, uno descansa un pie un rato, descansa el otro. ¿Cómo podemos hacer mucho más llevadero este trabajo de pie para muchas personas en el país? Mira que es algo muy contradictorio porque siempre pensamos como que las personas que trabajan de pie son las que se van a ver más afectadas por la vena varice o por patologías que van pues en las partes inferiores y no, las personas que están sentadas durante muchos tiempos prolongados son las que más se les altera la parte de la circulación, porque cuando tú trabajas de pie tú no mantienes más de un minuto en una misma posición, o sea, por algún factor vas a cambiar ese movimiento. Nosotros las pantorrillas las llamamos el segundo corazón, porque su trabajo es bombear sangre para volverla al corazón. Entonces, ¿por qué las personas cuando están sentadas sufren de vena varice? Pues porque sencillamente eso no se activa. Entonces están con las piernas todo el tiempo ahí quieticas y no se activa y se retiene líquidos. Por eso las personas que trabajan más sentadas terminan con las piernas hinchadas, terminan con mayor vena varice, porque sencillamente esa musculatura no se activa. Nosotros sí pues podemos prevenir esas, digamos, más alteraciones en cuando las personas están sentadas, es más para esa zona lumbar porque terminamos acomodando nuestro cuerpo hacia nuestra zona media para disminuir el peso, pues porque sencillamente nuestros músculos no tienen la suficiente fuerza para soportar ese peso en el espacio. Pero las personas que trabajan mucho más tiempo sentadas son las que menos dolores musculares pueden padecer. Ahí vienen ya otros factores biomecánicos, pues porque tenemos pie plano, usamos calzado inadecuado, no tenemos movilidad de cadera, llevamos mucho la cabeza hacia adelante. Muchos factores que entran a trabajar, intervenir. exacto, pero que afecten directamente sobre esa condición, no, de hecho,
las personas normalmente deberíamos estar un 50-50, trabajar 50% parados o trabajar 50% sentados. María José, Muy pues bien. de verdad que qué clase tan ilustrativa que nos has hecho sobre estas molestias que millones de personas sufren en el mundo. Importantísimo que tengan en cuenta todo lo que nuestra especialista nos recomienda para no sufrir tanto de espasmos o de lumbagos, o saber cómo tratarlos a tiempo y de manera pues oportuna para que no tengamos ese dolorcito que a nadie le gusta. María José, buena energía. Buena energía. Buena Muchas energía, gracias. María José, muchas Un gracias. placer.